Renata Aedo. ¿Qué significa la F, Renata? Eduardo Ramírez, una calavera. ¡Wow! Control 3. Pum. Ahí sí. Exacto, Renata. Su espíritu de guerrera. Toda una valquiria. Una guerrera como la Gerta. Renata no muere. Renata lucha hasta el final para alcanzar el Valhalla. Ya, chicos, vamos a revisar entonces el test que aplicamos ayer, perdón, el control que aplicamos ayer. Atención. Entonces, vamos viendo. Primera pregunta dice, ¿cuáles son los componentes estructurales de la matriz extracelular? Componentes estructurales de la matriz, ¿ya? Vamos viendo las que no son. Fibronectina, sí. Microtúbulos, no. Microtúbulos no son componentes de la matriz. Siempre los microtúbulos los encontramos en el interior de la célula, en el citoplasma. Fibras de colágeno, sí. Laminina, sí. Microfilamentos de actina, no. Los microfilamentos de actina solamente los encontramos en el citoplasma de la célula. Proteoglucanos, sí. Fibronectina, sí. Ribosomas, no. No encontramos ribosomas en la matriz extracelular. Integrinas, a ver, alguien podría haberse confundido con las integrinas. ¿Pueden ser componentes estructurales de la matriz? No, la barrera, ¿por qué no? Porque, exacto, están en la membrana celular, son constituyentes de la membrana, no de la matriz. Filamentos intermedios, tampoco. Filamentos intermedios los encontramos en el citoplasma. Solamente T01, filamentos intermedios, rápidamente, respuesta rápida, respuesta Bachillator, en el núcleo. Muy bien, en el núcleo también encontramos filamentos intermedios. Los laminofilamentos que conforman la lámina nuclear son filamentos intermedios, pero no están presentes en la matriz extracelular. Proteoglucanos, sí. Filamentos de desmina. ¿Se acuerdan lo que era la desmina? Los filamentos de desmina son un tipo de filamento intermedio que refuerzan las fibras musculares, pero no lo encontramos en la matriz extracelular. Proteoglucanos sí, ribosomas no, microtúbulos no, fibronectina sí. Fibras elásticas sí, proteoglucanos sí, fibronectina sí, fibras de colágeno sí. 100% correcta, entonces es la alternativa C. Vamos a la 2. ¿Cómo podría aumentar la fluidez de la membrana celular en células animales? Vamos viendo. Aumentando la cantidad de colesterol. Si aumenta la cantidad de colesterol, la fluidez disminuye. La membrana se hace más viscosa. Disminuyendo la insaturación de los ácidos grasos. Disminuyendo la insaturación, aumenta la saturación. Eso disminuye la fluidez. Aumentando la saturación de los ácidos grasos, es lo mismo que dice acá, disminuyendo la insaturación, ¿cierto? Si aumento la saturación de los ácidos grasos, ¿eso aumenta o disminuye la fluidez? Disminuye la fluidez. Y la cantidad de proteínas integrales, si aumento la cantidad de proteínas integrales, ¿afectará la fluidez de la membrana? A ver, ¿influirá? No, no, no afecta la fluidez. Aumentando la cantidad de glucoproteínas,
Es lo mismo que dice acá, aumentando proteínas integrales, pero con otro nombre. Si aumenta la cantidad de glucoproteínas, no va a afectar la fluidez. Disminuyendo los glucolípidos, si disminuyo la concentración de glucolípidos, ¿afectará la fluidez? No. Aumentando la cantidad de proteínas periféricas en la cara extracelular, de acuerdo a lo que estudiamos, tampoco. Disminuyendo las proteínas periféricas en la cara citosólica, de acuerdo a lo que estudiamos, no. Aumentando la insaturación de los ácidos grasos, aumentando la cantidad de dobles enlaces en los ácidos grasos de los fosfolípidos, claro, hay que saber a qué tipo de ácido graso se refiere. Sí, aumentamos la fluidez, disminuimos la viscosidad. Disminuyendo la cantidad de colesterol, sí, aumentamos la fluidez, disminuimos la viscosidad. ¿Ya? Por lo tanto, 100% correcta es la D. ¿Sí? ¿Cuál es la duda? Profe, en las proteínas de membrana vamos a dejar que hay dos tipos de proteínas periféricas, las periféricas y las fijadas a lípidos, o las fijadas a lípidos no son, no las consideramos como proteínas periféricas. Es un tipo de proteína periférica. ¿Ya? Entonces, Pero ya, es distinta porque los enlaces que unen son sí, distintos a las covalente. otras. Sí, Sí, ok. exacto. Bien, sigamos. ¿Qué tipo de transporte moviliza glucosa desde el lumen intestinal al interior de los enterocitos y posteriormente al fluido extracelular? Entonces, recordemos que hay dos tipos de transporte en esta pregunta. La primera es, ¿qué tipo de transporte moviliza glucosa desde el lumen intestinal al interior de los enterocitos? Esto es en la parte apical del enterocito. Y posteriormente al fluido extracelular. Aquí estoy preguntando por el tipo de transporte que está en la parte basal del enterocito. ¿Ya? Entonces, glucosa. ¿La glucosa se moviliza por endocitosis y exocitosis? No, no es un tipo de transporte en masa. La glucosa se moviliza, ya sabemos, por difusión facilitada, ¿ya? Por un transportador proteico. Ya. Transporte activo primario podría ser, ¿ya? Porque tenemos que concentrar la glucosa en el interior del enterocito. Alguien podría pensar, sí, podría ser. Pero acá dice, y posteriormente al fluido extracelular, por difusión simple. La glucosa no atraviesa la bicapa lipídica de la membrana. Es una molécula grande, ¿ya? Tampoco es soluble en lípidos. Por lo tanto, esto invalida completamente la alternativa C. Difusión facilitada por canal acuoso, no atraviesa la glucosa. Los canales son específicos para pequeñas moléculas cargadas, pero una molécula grande como la glucosa, como una hexosa, no pasa por un canal iónico o canal acuoso. Transporte activo primario, no. ¿Por qué no debería ser esto? Porque la parte basal, la movilización de la glucosa, tiene que ser a favor de gradiente o en contra de gradiente. A favor de gradiente. No tiene que ser en contra de gradiente. Antiporte sodio-glucosa, no. Es un mecanismo de sin-porte que estudiamos parte apical. Difusión facilitada por canal en la parte basal, no. La glucosa no pasa la membrana a través de canales, pasa por difusión facilitada. Transporte pasivo mediado por un transportador proteico. Sin porte sodio-glucosa, sí. Recuerden que el paso de sodio a favor de gradiente impulsa en el mismo transportador la glucosa en contra de gradiente, en la parte apical. Y en la parte basal hay difusión facilitada por transportador específico para glucosa. Ahí la difusión de la glucosa es a favor de gradiente de concentración. Por lo tanto, 100% correcta es la letra B. Ya.
¿Cuál es la función de la estructura representada en la figura? Entonces, antes de ver las alternativas, hay que reconocer qué es esto, esta cosa bien extraña aquí, que es en el centro una galleta tritón, ¿cierto? Y a los lados salen como pelitos, ¿ya? Como cordelitos. ¿Qué es esto? Aquí se parece de lo que hayamos estudiado. Bastián dice desmosoma, Sofi dice desmosoma. ¿Alguna otra opinión? Claro, es una estructura que permite el anclaje, ¿ya? Ahí se alcanza a apreciar, dice membrana plasmática, ¿ya? Eh, y en la prueba se veía un poquito más grande. Ahí, claro, le borré porque decía específicamente lo que era. Entonces, esto es un desmosoma, ¿ya? Aquí tenemos la membrana plasmática de una célula, aquí tenemos la membrana plasmática de la otra célula, aquí en el centro están las proteínas de adhesión, las caderinas. Esto de color azul, que representa la galletita, ¿ya? Esto es la placa desmosómica. Y esto que está acá son los filamentos intermedios. Por lo tanto, esto es una unión de anclaje, ¿ya? Específicamente un desmosoma, ¿ya? Recordemos que los desmosomas están en la parte lateral del tejido epitelial. Específicamente el que estudiamos fue en los enterocitos. Por lo tanto, esto no es un hemidesmosoma. Acá no está la lámina basal. ¿Ya? Vamos viendo entonces. Teniendo claro lo que es, comunicar el citoplasma entre células vecinas, comunicar el citoplasma entre células vecinas, no hay comunicación a través del entre células vecinas. Eso corresponde a una unión comunicante, una unión gap, donde las proteínas integrales, las conexinas, forman canales o conexomas entre una célula y la otra. Mantener unida la célula con la matriz extracelular podría ser, pero en el caso de un hemidesmosoma, ¿ya? Ahí se mantiene unida la célula con la matriz extracelular, pero este es un desmosoma, no es un hemidesmosoma. Reforzar la unión entre células. Reforzar la unión entre células mediante proteoglucanos. ¿Cómo es aquí el reforzamiento entre las células? ¿Cuál debería ser el análisis correcto que tienen que hacer para descartar la C? ¿Cómo es el reforzamiento entre las células en el desmosoma? Exacto, mediante caderinas, ¿ya? El reforzamiento entre las células está dado en la parte central del desmosoma, dado por las proteínas integrales, por las caderinas, entre una membrana de esta célula y la membrana de la otra célula. Por lo tanto, es incorrecta la C. Permitir un transporte paracelular. El transporte paracelular es un tipo de transporte bastante disminuido, ¿ya? Aquí hay transporte, pero no es un transporte palular como el que ocurre en las uniones ocluyentes, la zónula ocludens, en la parte apical del enterocito. Aquí hay transporte, poco pero hay. Y el transporte paracelular es mucho, mucho menor, ¿ya? Eso es específicamente para una unión ocluyente, pero no para un desmosoma. ¿Mantener unida la célula con la célula vecina? Sí. Esta parte queda unida con la célula vecina a través de toda la estructura, la placa desmosómica, la cual más encima está reforzada hacia el interior del citoplasma por los filamentos intermedios del citoesqueleto. ¿Ya? Vamos a la 5. Ya, esto estaba bastante fácil. ¿Qué funciones tiene la estructura representada en la figura? Entonces, rápidamente hay que reconocer qué es esto, ¿ya? De acuerdo a lo que estudiamos, esto es REL, retículo endoplásmico liso, ¿cierto? No hay ribosomas en la estructura, está formado por una red de túbulos interconectados o anastomosados. Por lo tanto, rápidamente ustedes tienen que identificar que eso es REL, ¿ya?
Vamos viendo. Funciones. Heterofagia y autofagia. No. ¿Por qué? Estas son funciones de, a ver, heterofagia y autofagia. El REL hace heterofagia y autofagia. ¿Quién hace heterofagia y autofagia? El RER, el Golgi, los lisosomas. Nunca olvidar, los lisosomas son los encargados de realizar autofagia y heterofagia, porque claro, tienen enzimas hidrolíticas. ¿Ya? Almacén de iones calcios, el REL, alguien podría haber dudado, sí, es un almacén de iones calcio. Y también almacén de enzimas hidrolíticas, no. En el interior no almacenamos enzimas hidrolíticas. Los que almacenan enzimas hidrolíticas, hidrolasas ácidas, recordar, son específicamente los lisosomas. Glicosilación de proteínas y beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga. ¿Dónde hay glicosilación de proteínas en la célula? A ver, chiquillos. Exacto. Cuidado, en el REL no. En el RER. En el RER hay glicosilación de proteínas y también hay glicosilación en el Golgi. Cuidar eso, ¿ya? Nunca olvidar que la síntesis de proteína ocurre en el RER y en el citosol de la célula, ¿ya? Ahora si les coloco en una alternativa, la síntesis de proteína ocurre solamente en el RER y en el citosol de la célula. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué falso, Benjamín? O sea, Benjamín Enríquez dice que en otra parte de la célula también hay síntesis de proteína, aparte del RER y el citosol. ¿En qué otra parte, entonces? Está buena esa pregunta. Pregunta de solemne. No, pregunté por si les coloco en una alternativa. La glicosilación de proteínas solamente ocurre en el RER y en el citosol de la célula. No, a ver. No, era la otra pregunta, perdón. La síntesis de proteínas solamente ocurre en el RER y en el citosol. Síntesis de proteína. A ver, Solamente en el ¿de red. acuerdo? ¿Perdón? ¿Está de acuerdo T01 con esa afirmación? ¿Sí? ¿Cis? Porque ¿Trans? yo igual escuché lo que escuchó el Benja, escuché que habló de glicosilación, Ya, por entonces eso me... la pregunta era distinta. Estaba pensando mal. Está mal el profe hoy día. La pregunta es distinta. Perdón. Repito la pregunta. La síntesis de proteína ocurre solamente en el RER y en el citosol. ¿Verdadero o falso? Falso, dice Benzo. ¿Por qué falso? Cami diría verdadero. Benzo dice en la mitocondria. Ah, también hay síntesis. También hay síntesis de proteína en la mitocondria. Recuerden que la mitocondria tiene ribosomas, tiene ADN y tiene ARNs, ¿cierto? Y no olvidar que los cloroplastos también. Por lo tanto, si coloco que la síntesis de proteínas solamente ocurre en el RER y en el citosol, solamente no, eso es falso. Porque también hay síntesis de proteína en la mitocondria y en el cloroplasto. Menor, claro, mucho menor, pero hay. La pregunta es si hay o no hay. ¿Ok? Ya, cuidado con esos palabritas que hacen dudar mucho y a veces desvían la atención del estudiante, que son las palabras solo o la otra solamente. Cuidado con esas palabras. Entonces, la beta oxidación de ácidos grasos de cadena larga
es una función de ¿qué estructura membranosa? Estudiamos, exacto, de los peroxisomas. Por lo tanto, no corresponde al REL. Clasificar proteínas y destinarlas al organelo destino, a ver, específica. Específica. ¿Dónde ocurre clasificación de proteínas y destinación hacia el organelo de destino? Golgi no me sirve. Más específica la respuesta. Cara trans del Golgi. ¿Ya? Ahí hay clasificación y destinación. En la cara cis hay clasificación, pero no destinación. ¿Ya? Se clasifican en la cara cis y después comienza la maduración. Pero en la cara trans hay clasificación de las proteínas y destinación de las proteínas. ¿Ya? No olvidar. ¿Síntesis de fosfolípidos en el REL? Sí, los fosfolípidos se sintetizan en el REL, perdón. La ceramida, la esfingomielina, la esfingosina, todas estas estructuras, el colesterol, corticoide, todas las estructuras lipídicas se sintetizan en el REL. ¿Almacén de iones calcio? Sí. No olvidar que el retículo sarcoplásmico de las fibras musculares, el REL de la fibra muscular, se encarga de almacenar iones calcio. ¿Para qué? Para después producir la contracción muscular cuando los calcios pasan al citosol de la célula. Y cuando pasan los iones calcio al citosol de la célula, pasan a través de qué mecanismo de transporte? Bombas de calcio. Eh, Incorrecto. Se almacena el calcio y después sale en contra de gradiente. Esa era la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo sale el calcio? Claro. ¿Cómo sale el calcio entonces? A través de canales iónicos. Ah, ¿verdad? La Entra al REL, concentración, los entra, niveles. entra a través de bombas de calcio, que son bombas ATPasa, gastan ATP porque tienen que acumular calcio en el interior, pero salen a favor de gradiente a través de canales iónicos, canales de calcio. ¿Ya? Cuidado con eso porque puede aparecer una pregunta en el solemne que hable del ingreso del calcio al REL o que hable de la salida del calcio del REL. Los mecanismos de transporte son distintos. ¿Ya? Ojo con eso. Ya, estamos entonces. La correcta es 100% entonces la B. Número 6. ¿Qué sucederá en el aparato de Golgi si el gen que codifica para el receptor de manosa 6-fosfato está mutado? Ya, el gen que codifica para el receptor de manosa 6-fosfato está mutado. Vamos analizando el enunciado. Desde el punto de vista macromolecular, ¿qué es el receptor de manosa 6-fosfato? Hay una parte del solemne que incluye la unidad 2. La unidad 2 era composición química de la célula. Una parte de lo que vamos a analizar o evaluar en el solemne 2 es ácidos nucleicos, proteínas, enzimas. Ya, pero de acuerdo a lo que ustedes saben, desde el punto de vista macromolecular, el receptor de manosa 6-fosfato es una proteína, pero específicamente debe ser una glucoproteína, porque es un receptor. ¿Ya? Ahora, si el gen que codifica para esta proteína está mutado, ¿qué se les viene a la mente? Porque este tipo de estructura de preguntas está en biología celular. Más adelante, cuando estudiemos la parte de biología molecular, ahí se va a entender un poquito más, pero está la noción de cuando uno le dicen de que un gen está mutado. ¿Qué pasará con el receptor? Si el gen que codifica para ese receptor está mutado, ¿qué se les viene a la mente? Claro, a ver, el receptor no es capaz de identificar la marca, no va a funcionar correctamente. Claro, eso. ¿Ya? Por ahora quédense con esa idea que no va a funcionar correctamente, que no tiene una buena estructura, que está defectuoso, ¿ya? O simplemente no se codifica, no existe el receptor. ¿Ya? Cualquiera de esas interpretaciones nos va a llevar a
analizar correctamente las alternativas y responder bien la pregunta. ¿Ya? Entonces, pensemos entonces, si está mutado el gen para el receptor, algo le pasa al receptor. O no existe el receptor, o hay menos concentración del receptor, o el receptor no está bien configurado, o funciona mal. ¿Ya? Vamos viendo entonces. No saldrán vesículas cubiertas con COP1 desde la cara cis. Van a salir igual, ¿ya? Van a salir igual porque la cara cis, en la cara cis no vamos a encontrar el receptor de manosa 6-fosfato. ¿Dónde está este receptor de manosa 6-fosfato? Recuerden que está específicamente en la cara trans del Golgi. Ahí está, ¿ya? Por lo tanto, la cara cis puede seguir enviando vesículas cubiertas con COP1 hacia el retículo. No hay problema, puede seguir funcionando igual. La catalasa no podrá ser destinada a los peroxisomas desde la cara trans. A ver. ¿Cuál es el problema de la alternativa B? Ya, el receptor de manosa 6-fosfato es para reconocer cierto tipo de proteínas. Hay que recordar que el receptor de manosa 6-fosfato reconoce específicamente las hidrolasas ácidas que van a estar dentro de los lisosomas. ¿Ya? La catalasa no es una enzima de los lisosomas, es una enzima de los peroxisomas. ¿Ok? Además, la alternativa D tiene otro error. ¿Cuál es el otro error? A ver, está encubierto ahí, pero es otro error, que alguien también podría haberlo pensado y haber descartado inmediatamente la B. La catalasa, exacto, se sintetiza en los ribosomas libres. La catalasa no se sintetiza en el RER, por lo tanto, la catalasa no tiene que madurar en el interior del Golgi y no sale desde la cara trans. Se forma en los ribosomas libres, ¿ya? Una vez que se forma, tiene un péptido señal específico que es reconocido por un receptor que está en el citosol, y ahora ese receptor lleva la catalasa hacia la membrana de los peroxisomas, donde es importada por un translocador específico, ¿ya? Por lo tanto, no pasa al aparato de Golgi, ¿ya? Se dice, los lisosomas primarios no saldrán cubiertos con clatrina desde la cara trans. A ver, analicemos la C. No hay relación, ¿ya? Las vesículas, perdón, claro, si es que salen lisosomas primarios, si es que salen, igual van a ir cubiertos con clatrina, porque la falta del receptor, o si el receptor estuviera defectuoso, no va a influir en que se formen los triskelion de clatrina alrededor de la membrana del lisosoma primario. No hay relación. ¿Ya? Por lo tanto, no va a influir en la formación de la cubierta de clatrina. ¿Ok? No ocurrirá glicosilación de proteínas y lípidos en la región medial. Va a ocurrir igual, ¿cierto? Porque si no está el receptor de manosa 6-fosfato en la cara trans, la región medial no se ve perjudicada por la ausencia del receptor. La glicosilación de las proteínas y lípidos en la parte central va a seguir ocurriendo en forma normal. ¿Se acumularán las hidrolasas lisosomales en la cara trans? Sí, se van a empezar a acumular. ¿Por qué? Porque como no está el receptor que las puede reconocer, ¿cierto? Estas hidrolasas lisosomales no van a ser incorporadas en el interior de los lisosomas y por lo tanto se van a empezar a acumular en la cara trans. Por lo tanto, la correcta 100% es la D. ¿Ok?
Ya. 7. ¿Cuáles son las funciones de los peroxisomas? Recuerden que los peroxisomas tienen hartas funciones. ¿Ya? Recordar todas las funciones. Repasemos las funciones de los peroxisomas. Oxidación en general. ¿Qué oxidan? Oxidan aminoácidos, ácidos grasos de cadena larga. ¿Qué más oxidan? Aminoácidos, ácidos grasos de cadena larga, purinas, muy bien, no confundir con las pirimidinas, y también oxidan ácido láctico. Perfecto. Bien. Otra función de los peroxisomas es degradar el peróxido de hidrógeno, H2O2, por la acción de la catalasa. Otra función de los peroxisomas es función de detoxificación, ¿cierto? De algunas sustancias tóxicas para la célula, como etanol, metanol, formaldehído, compuestos fenólicos. ¿Ya? ¿Qué otra función? ¿Qué otra función? La catalasa oxida el etanol a acetaldehído, sí, degrada el etanol. Pero ¿qué otra función? Aparte de detoxificación, aparte de oxidación, aparte de degradación de peróxido de hidrógeno. Antioxidantes, claro, también importante eso, porque degrada peróxido. ¿Qué otra función de los peroxisomas? Exacto, sintetiza colesterol. Eh, Participa también en la, ¿cómo se llama? En la síntesis de ácidos biliares, ¿cierto? Y también habían otras funciones por ahí, en un esquemita al final, un poquito más específicas, creo que decía, ¿cómo es que era? Síntesis de plasma halógeno, síntesis de, no me acuerdo de qué otra cosa, tenerlas presentes, ¿ya? Pero este es uno de los organelos que más funciones tiene. Recordarlas todas, ¿ya? Eso, plasma halógeno, síntesis de, ¿qué más? Colesterol, ya lo dijimos, ya, recordarlas todas. Ya, vamos viendo rápidamente las que no son. Oxidar ácidos grasos, ya aquí queda un poquito ambigua esta, pero podría ser y no ser, porque me faltó colocar de cadena larga o de cadena corta. Y además dice producir NADH. Ahora, no se produce NADH y la oxidación de los ácidos grasos, si fueran ácidos grasos de cadena larga, sí, podría ser, pero no lo dice. Si no lo dice, hay que asumir que son ácidos grasos de cadena corta. ¿Ya? Hay que asumir. Ahora, si son ácidos grasos de cadena corta, menores de 18 átomos de carbono, eso ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Ya? Y la oxidación de ácidos grasos matriz mitocondrial genera NADH, FATH2, acetil-CoA. ¿Ok? ¿Producir heterofagia y autofagia? No, porque los peroxisomas no tienen enzimas hidrolíticas, tienen oxidasas. Esto es de los lisosomas. ¿Glicosilación de lípidos y proteínas? No. Así como está planteada la D, esto es una función del Golgi. Metabolismo de pirimidinas y degradación de triglicéridos. Catabolismo de pirimidinas es un distractor. Alguien podría confundirse, decir sí, no, pero es catabolismo de purinas. ¿Y dónde ocurre la degradación de los triglicéridos? A ver. Mis biólogos. En la mitocondria ocurre oxidación de ácidos grasos, pero la degradación de los triglicéridos. Si dice degradación de triglicéridos, hay que pensar en el primer. Alguien podría decir, ya pues profe, pero ahí dice degradación de triglicéridos. Yo puedo pensar desde el primer paso hasta el último. No, hay que pensar en el primer paso. ¿Dónde ocurre el primer paso de la degradación?
¿Dónde ocurre? Pregunta de solemne. ¿Dónde ocurre? A ver. ¿Tarea? Yo diría que en el citosol, porque después En cuando el citosol. se degrada el Claro, glicerol por vía glucólisis y es como la claro, glucólisis en el exacto. citosol. El primer paso de la degradación de los triglicéridos, cuando se cortan los enlaces éster por la acción de las lipasas, quedan libres los ácidos grasos, queda libre el glicerol, eso ocurre en el citosol de la célula. Eso ocurre por acción de lipasas. ¿Ya? Perfecto. Eliminar peróxido de hidrógeno, sí, por acción de la catalasa. Oxidar etanol también es una acción de la catalasa, por lo tanto, 100% correcta es la alternativa A. Ya, sigamos. ¿Cuáles procesos ocurren en forma consecutiva cuando la glucosa se metaboliza vía respiración aeróbica? Vía respiración aeróbica. Ya. Entonces, el análisis que hay que hacer del enunciado dice se metaboliza vía respiración aeróbica. Por lo tanto, ¿hacia dónde hay que dirigir el pensamiento? ¿Hacia qué lugar de la célula? Citosol, Golgi, mitocondria, cloroplasto. Exacto, mitocondria, porque estoy diciendo respiración aeróbica, respiración mitocondrial. Y si hablo de respiración aeróbica, esto ocurre en el interior de la mitocondria. ¿Ya? Profe, Bastián, ¿sí? hola, profe. Es que sabes que, Hola, profe, me queda una duda con esa pregunta ¿ya? porque, mire, o sea, es que la pregunta dice cuáles son los procesos que ocurren de manera consecutiva. Y para mí, en verdad, ¿Ya? consecutivo es algo que va primero, segundo, tercero, cuarto. Y si bien la B tiene como todos los procesos ordenados, la E ¿Ya? también los tiene, solamente que a cada uno le falta uno. Y a mí me parece la E es más correcta porque va de manera consecutiva desde el primer punto en donde se hace la glucólisis, porque sin glucólisis no hay ni aeróbica ni anaeróbica, y la glucosa tampoco pasa directamente a hacer descarboxilación oxidativa. Tiene que primero pasar sí o sí por la glucólisis y queda como algo ambiguo, entonces, no sé, a mi parecer, a las dos le falta a lo que la otra le falta. Y como dice la flow, o sea, la cadena respiratoria, como es simultánea con la fosforilación oxidativa, ahí se asume que al ocurrir la cadena respiratoria, al mismo tiempo ocurre la fosforilación oxidativa, porque son procesos simultáneos. Por eso Ujú, yo me guié más por la E, si bien decía respiración aeróbica, porque para que se procese toda la glucosa tiene que primero pasarse a piruvato. ujú. Entonces, no sé, para mí la B queda como que le falta algo. Ya. Claro, la E es el principal distractor de la alternativa, pero te dirige el enunciado, porque el enunciado te dice cuando la glucosa se metaboliza vía respiración aeróbica, aeróbica, en presencia de oxígeno. Y la respiración que estudiamos que ocurre en presencia de oxígeno es la respiración mitocondrial, la cual Sí, es profe, eso lo 100% entiendo, aeróbica. pero para que haya respiración celular, primero tiene que haber el piruvato en condiciones de oxígeno. Primero tiene que existir ese piruvato con oxígeno para que ese piruvato pueda irse a la respiración celular. Claro, Primero claro. no se puede generar la descarboxilación oxidativa de la nada. No, pero Y el no, enunciado aquí no dice estamos eso. preguntando por los procesos que ocurren en forma secuencial, perdón, consecutiva, no secuencial. Una cosa es secuencial y otra cosa es consecutivo. ¿Ya? Tienen significados distintos. Consecutivo quiere decir uno después del otro, pero inmediatamente después del otro. Eso es consecutivo. ¿Ya? Secuencial, te puedes saltar un paso y seguir una secuencia, pero consecutivo quiere decir uno inmediatamente del otro. Aparte, ¿Ya? se requiere del flujo de electrones para que se genere ese gradiente de protones y así la bomba ATPasa pueda funcionar y generar ATP. Tiene que ocurrir uno para que ocurra inmediatamente lo otro. Claro, Entonces, sí se claro. entiende según En yo. todo caso ocurren en forma simultánea. ¿Ya? Pero a lo que voy es que cuando hablamos en forma consecutiva es un proceso inmediatamente después del otro. Y además el enunciado te dice que eh, vía respiración aeróbica. ¿Ya? Yo podría haber colocado solamente tres procesos.
Podría haber colocado ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, y sigue siendo correcto, porque estoy preguntando por procesos que ocurren vía respiración aeróbica. Si digo ciclo de Krebs, claro, alguien puede decir, pero yo necesito el acetil-CoA que viene de la descarboxilación, y para que ocurra descarboxilación tiene que ocurrir glucólisis, y para que ocurra glucólisis tiene que haber entrado la glucosa por el transportador GLUT a favor de gradiente. Sí, pero esto orienta hacia dónde tengo que dirigir el pensamiento, la mirada, hacia la respiración aeróbica que ocurre exclusivamente en el interior de la mitocondria. ¿Ya? La glucólisis es independiente de oxígeno, va a ocurrir con o sin oxígeno. Aquí dice vía respiración aeróbica. Por lo tanto, hay que orientar el pensamiento 100% a los procesos que ocurren en el interior de la mitocondria. Sí, pero, profe, ¿Ya? a lo que yo iba es que para que esos procesos que ocurren en la mitocondria ocurran, tiene que sí o sí pasar la glucólisis, porque si no, no hay nada tampoco. No puede Sí. ocurrir. No, sí, yo te digo, Pero no por te eso estoy digo que diciendo que tiene que no. pasar la glucólisis, y yo consideré la E porque igual usted dijo que la cadena respiratoria involucraba al flujo de electrones y también a la fosforilación oxidativa. Por eso yo encontré que la E Ocurren era en forma mucho más correcta que simultánea. la B. No, si No, ocurren de manera simultánea, ahí sí, eso. está equivocado. Ahí está equivocado, Bastián. Porque cadena respiratoria no es fosforilación oxidativa. Cadena respiratoria es flujo de electrones. Ahora, otra cosa es decir que ocurre de forma simultánea, en forma acoplada con la fosforilación oxidativa. ¿Ya? ¿Ok? Pero en esta alternativa E, la glucólisis no es parte de la respiración aeróbica. Recuerden que las fases de la respiración celular, de la respiración aeróbica, son tres: descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Y en la cadena respiratoria, lo último que ocurre es la fosforilación oxidativa. Hasta las diapositivas, así lo expliqué, así están las clases, así lo analizamos. ¿Ya? Y también se recalcó que la glucólisis ocurre en el citosol y que es independiente de oxígeno. Si hay oxígeno o no hay oxígeno, la glucólisis va a ocurrir igual. Pero aquí el enunciado te está orientando específicamente hacia la respiración aeróbica, lo que ocurre, los procesos que ocurren en forma consecutiva en el interior de la mitocondria. ¿Ya? Oscar, Hola, profe, ¿me escucha, no? ¿sí? Profe, es que yo le encuentro toda razón en lo que dijo, salvo que yo me confundí, o sea, lo vi de esta forma, que si me dicen metabolismo de respiración aeróbica, claro, yo pienso al tiro en la mitocondria, pero si me ponen que la glucosa se metaboliza vía respiración aeróbica, me están poniendo como primer punto la glucosa. Entonces yo no puedo hablar automáticamente de descarboxilación oxidativa, siendo que este es el proceso de oxidación de piruvato. Entonces, ¿por qué me hablan de glucosa en un comienzo y la primera alternativa me habla de piruvato? Si yo no entendería la materia, no entendería tampoco el enunciado, porque me parten hablando de glucosa y después me hablan de piruvato. Entonces, por eso yo la E me dice ya, claro, hay respiración aeróbica, pero me hablan de glucosa. Entonces, primero que tendría que ocurrir para poder entender el proceso, una glucólisis, para poder así después hablar del piruvato. No sé si me entendió. Sí, te entiendo, pero insisto que el enunciado te orienta específicamente a respiración aeróbica, lo que ocurre en el interior de la mitocondria. Además te pregunta por un proceso que es aeróbico. Ahí está digamos, la dirección hacia la alternativa correcta. ¿Ya? Yo creo que, Sí, no, sí, profe, si lo claro, entiendo, si el lo entiendo principal de distractor otra es forma. este. Ese es el principal distractor. O sea, yo creo que ahí está el problema, que pensaron, se fueron a otro lado. ¿Ya? Em, Insisto que aquí está direccionado hacia dónde hay que apuntar, hacia dónde hay que visualizar la respuesta. ¿Ya? Las otras alternativas A, C y D, a ver, veamos cuál es el error. Ciclo de Krebs, cadena respiratoria bien, fosforilación oxidativa bien,
Beta oxidación. Claro, este es un proceso independiente que ocurre dentro de la mitocondria. Por lo tanto, no es consecutivo. Glucólisis, después se va a fermentación láctica, nada que ver. Además, los dos ocurren en el citosol. Cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, ahí está correcto, pero aquí está incorrecto. Descarboxilación oxidativa, beta oxidación, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Este proceso es independiente, ¿ya? Para ir descartando A, C y D. Pero insisto, aquí en la E partimos de glucólisis. Claro, le entiendo su razonamiento, pero el análisis hay que hacerlo aquí, a la respiración aeróbica. Y de hecho está en las diapositivas en clase y de acuerdo a lo que analizamos, dijimos varias veces que la respiración mitocondrial, la respiración aeróbica, tiene 3 etapas o 3 fases: descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs, cadena respiratoria. Y la cadena respiratoria es específicamente el flujo electrónico, y lo cual ocurre en forma acoplada con la fosforilación oxidativa. Ahora, claro, si yo me quiero poner más exquisito en los procesos que ocurren en la cadena respiratoria, puedo hablar de oxidación del NADH del FADH2, flujo electrónico, gradiente de protones, ahí hay otra parte, saltamos eso, gradiente de protones, flujo ahora de protones a través del complejo ATP sintasa, y ahora sí, síntesis de ATP, entonces podría haber colocado más cosas. Pero así como está planteada el enunciado, está orientado directamente a lo que es respiración aeróbica, lo que ocurre en el interior de la mitocondria. ¿Ya? ¿Ok? Principal distractor, glucólisis. No olvidar que es un proceso independiente de oxígeno y va a ocurrir siempre en el citosol. ¿Ya? Ok, sigamos. Sigamos. Número 9. Dice, ¿cuál es la importancia fisiológica de los fotosistemas? Ya, recordemos, los fotosistemas están ¿dónde? Están en la membrana de los tilacoides. Forman NADPH en el complejo antena. Si bien los fotosistemas tienen dos partes, complejo antena y centro de reacción, en el complejo antena no se forma NADPH. El complejo antena tiene la importancia fisiológica de concentrar la energía luminosa y llevarla al centro de reacción. Por lo tanto, incorrecta la A. Incorporar el CO2 atmosférico a moléculas orgánicas y generan carbohidratos. No, eso no es una función de los fotosistemas. Esta es la importancia fisiológica de qué. A ver. Esto podría ser una pregunta del solemne. Incorporan el CO2 atmosférico a moléculas orgánicas y generan carbohidratos. Esto es la importancia fisiológica de qué. El B. Ya, de la Rubisco. ¿Y de qué otra cosa o de qué otro proceso? Si dijera incorporar el CO2 atmosférico a moléculas orgánicas y generar carbohidratos, claro, ahí sería ciclo de Calvin. ¿Ya? Correcto. Forma NADH y ATP para la fase oscura. En la fase dependiente de la luz, claro, se forman NADH y ATP, pero no se forman en los fotosistemas. El NADH no se forma en la fase, digamos, perdón, aquí en la fase dependiente no se forma NADH, se forma NADPH como poder reductor, pero no NADH, por lo tanto es incorrecto. Utilizan, ¿sí, Enzo? Profe, ¿qué significa específicamente importancia fisiológica? Función, Su eso, función. Ah, ya, sí. vale. Dice, utilizan el gradiente de protones para generar ATP. Utilizan el gradiente de protones para generar ATP. Esto es la importancia fisiológica de quién. ¿O quién hace esto? Utilizar el gradiente de protones para generar ATP en el contexto del cloroplasto. Eso también hay que tenerlo claro para el próximo miércoles. A ver, chiquillos.
utilizan el gradiente de protones para generar ATP? Si lo llevara al contexto de la mitocondria, ¿quién utiliza el gradiente de protones para generar ATP? Eso, el complejo ATP sintasa. No ATPasa, cuidado que es distinto. ATPasa es distinto a ATP sintasa o ATP sintetasa. ¿Ya? Por lo tanto, el cloroplastos es el mismo complejo. Bueno, tiene diferencias estructurales, claro, pero en general tiene la misma función y también se llama complejo ATP sintasa. Por lo tanto, E se refiere al complejo ATP sintasa. La D dice, vamos viendo, transforma la energía luminosa en un flujo de electrones. La transformación de la energía luminosa lo hace específicamente el complejo antena y el flujo de electrones lo hace el centro de reacción del fotosistema. Por lo tanto, esa es la importancia fisiológica de los fotosistemas. Muy, muy importante desde el punto de vista fisiológico. Son los encargados, los únicos que son los encargados de transformar la energía luminosa en una corriente eléctrica. Por eso la membrana del tilacoide es una membrana donde hay transducción de energía. La membrana interna de la mitocondria también hay transducción de energía. ¿Por qué? Porque el poder reductor del NADH y del FATH2 se transforma en una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica lleva un gradiente de protones, igual que en el cloroplasto. Y el gradiente de protones después se transforma en ATP. ¿Ya? Bien, vamos a la última. ¿Cuál diría usted sería una característica fisiológica del núcleo? Característica fisiológica del núcleo. Vamos viendo. La membrana interna presenta microfilamentos. La membrana interna no presenta microfilamentos. Presenta filamentos intermedios o laminofilamentos en la lámina nuclear. Síntesis de ADN polimerasas. Las ADN polimerasas se utilizan para replicar el ADN. ¿Es una característica fisiológica del núcleo? ¿Por qué no? Si aquí vamos a hablar, bueno, ya hoy día no alcanzamos, ya el viernes tenemos que hablar de las ADN polimerasas que se utilizan para la replicación, ADN polimerasa 3, ADN polimerasa no, pero ¿por qué no es una característica fisiológica del núcleo? Por lo mismo que comentamos anteriormente, la síntesis de proteínas ocurre en el RER, en el citosol, y también no olvidar que ocurre en mitocondrias y cloroplastos. Estas ADN polimerasas se sintetizan en el RER. No hay síntesis de proteínas en el núcleo. ¿Ya? La membrana interna está reforzada por laminofilamentos. Sí, correcto. Pero, ¿dónde está el pero? A ver, chiquillos. La D es correcta, pero tiene un pero. Puede que muchos se hayan equivocado al indicar que la D. El enunciado pregunta por una característica fisiológica. D es una característica estructural. ¿Ya? Bien, es una característica correcta, pero es una característica estructural. La pregunta es por una característica fisiológica, por una función del núcleo. ¿Ya? Y síntesis de histonas. Las histonas sirven para conformar los nucleosomas, que son la unidad básica de compactación de la cromatina, pero no se sintetizan en el núcleo, no es una característica funcional fisiológica del núcleo. Las histonas se sintetizan en los ribosomas libres, que están en el citosol. Síntesis de ARN de transferencia, esa es una característica fisiológica funcional del núcleo. Ahí se sintetizan los ARN de transferencia, que después se ocupan en la síntesis de proteína para llevar un aminoácido específico para la síntesis de proteína. No olvidar que en el núcleo también hay síntesis de ARN ribosomal, característica fisiológica. Y también hay síntesis de ARN mensajero, característica fisiológica del núcleo. ¿Ya? ¿Ok?
Cuidado con estos conceptos: fisiológico, morfológico, estructural. ¿Ya? Okidoki. Bien, chiquillos, ¿alguna duda con respecto al control? El control estaba diseñado para el solemne. El solemne tiene preguntas de comprensión, tiene preguntas no de conocimiento directo, tiene preguntas de aplicación, en la cual ustedes tienen que utilizar sus conocimientos y aplicarlos en un contexto, en un enunciado, en un problema, y analizar el enunciado, pensar hacia dónde tengo que dirigirme dentro de la célula, si tengo que ir a la mitocondria, si tengo que ir al cloroplasto, al núcleo, qué sé yo, y ahí pensar, analizar, responder, ¿ya? A ver, por ejemplo, a ver, baja de nivel completo, a ver, estas 7, ¿cuáles son las funciones de los peroxisomas? Esta es una pregunta de conocimiento directo, ¿ya? Conocimiento directo, porque basta que ustedes recuerden las funciones, que se las sepan de memoria, para responder de forma correcta a la alternativa. Esta, por ejemplo, es una pregunta de comprensión, porque hay que ver la figura, reconocer qué estructura es, y después pensar cuál es la función. Por lo tanto, requiere mayor análisis cognitivo. Otra, un poquito más elaborada en comprensión, es la 6. ¿Por qué? Porque la 6 dice, esta tiene un mayor nivel de comprensión que la del REL. ¿Qué sucederá en el Golgi si el gen que codifica para el receptor de manosa 6-fosfato está mutado? Por lo tanto, hay que pensar qué le pasa al receptor si está mutado, dónde está el receptor y qué implicancias en el funcionamiento del Golgi va a tener si es que este receptor específico está mutado. Por lo tanto, es 100% una pregunta de comprensión, ¿ya? Las preguntas del solemne van a tener esta estructura, preguntas de comprensión. Algunas más profundas que otras, otras menos profundas, ¿ya? Está pensado en ese sentido. No, obviamente en el sentido de perjudicarlos, para nada, nada del estilo, sino que entrenarlos desde ya para lo que hay que enfrentar el próximo miércoles en la tarde, de manera que vayan preparados, no se aprendan las cosas de memoria porque no les va a ayudar en nada. Obviamente hay que saber, ¿ya? Hay que partir de lo básico, saber. Con ese conocimiento básico ustedes tienen que analizar y llegar a la respuesta, ¿ok? Bien, dudas, consultas. Dice que se metaliza vía respiración aeróbica, o sea, siempre la reviso, pero la C es la correcta, la de la mitocondria, ¿ya? Te podría dar una vuelta, pero cuidado, si digo voy a revisar, no quiere decir que voy a considerar las dos correctas, ¿ya? Pero insisto, dice vía respiración aeróbica. Voy a ir a revisar la clase, como lo analizamos en la clase. Y fui tajante en eso en clase. Me tomé el tiempo de explicarlo bien, de repasarlo, para que quedara bien claro. A ver. Incluso había varios esquemas que hablaban de que el proceso era aeróbico. Transformación de la glucosa para pasar a la respiración celular, ¿ya? Y siempre dije que la respiración celular era un proceso aeróbico. La respiración mitocondrial, la respiración celular, que es un proceso aeróbico. Aquí está marcado con un círculo rojo y dice en las mitocondrias se requiere oxígeno. Ya. Acá dice la respiración se realiza en 3 etapas: formación de acetil-CoA, descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs, transporte electrónico. Y aquí
también recalqué varias veces que el transporte electrónico ocurre en forma simultánea con la síntesis de ATP. ¿Por qué? Porque hay una acumulación de protones, ¿ya? Por lo tanto, la correcta es C. Ya, chicuelos, estamos. ¿Qué hora es? ¡Wow, qué tarde! 12:05. Va, ¿aló? ¿Aló? ¿Se cortó? ¿Se cortó? Ahora no, ahora está bien. 3 o 4 preguntas en una misma página. A ver cómo no entiendo. No hay posibilidad de que pueda poner 3 o 4 preguntas en la misma página. Pierdo mucho tiempo en esperar que se carguen las preguntas. Ah, tú Se puede dices en el configurar test. eso. ¿En el Sí, test? algunos profes configuran para que aparezcan varias preguntas en una página, como sería una prueba No, de eso no puede presentación. ser. No, eso no puede ser. Eso. ¿Qué profe? A ver, si dicen ustedes algunos profes, ya, yo les pregunto, ¿qué profes? Porque si algunos profes lo están haciendo así, no corresponde, porque esas no son las instrucciones del departamento. Las instrucciones claras del departamento es que en cada página tiene que ir una pregunta. Las preguntas deben ir en forma aleatoria y las alternativas tienen que ir en forma aleatoria. Por lo tanto, si hay algunos profes que están haciendo eso, no están cumpliendo con las instrucciones del departamento. Así de simple. ¿Ya? Ya, chicuelos, estamos. Ya, eso es un problema más personal, Alexia. Ya, entonces yo no te puedo colocar o no les puedo colocar a todos 2 o 3 preguntas por página, porque eso sería contravenir lo que me está indicando el departamento, mi superior jerárquico. Profe, ¿y no puede poner 2 minutos más siquiera? ¿Perdón? Nunca alcanzo 2 minutos más. Nunca No, alcanzo a las revisar la instrucciones prueba ni son nada. 20 minutos para los controles. Fue una instrucción que se dio en la última reunión del departamento, específicamente entre los profesores y la coordinadora de Bio 1011, porque creo que estábamos dando inicialmente como 15 minutos. ¿Se acuerdan que en el primer control di como 15 minutos o 16 minutos? Por lo tanto, se estableció como máximo 20 minutos para 10 preguntas. ¿Ya? Ese es el tiempo que corre. Y se da un margen de 5 minutos en el caso de que alguien se atrase o tenga problemas para conectarse. Otra instrucción clara y precisa que di hace un tiempo es que en el caso de problemas de conexión, los estudiantes tienen que sacar una foto de la pantalla o un pantallazo directamente y enviar eso a mi correo electrónico. Fui bastante claro en eso, incluso que creo que hay un aviso en el portal, sí hay. Sin embargo, no sé si fue de esta sección o de otra sección que me llegó el caso de un estudiante que no se había podido conectar. No sé si se cortó la luz, no recuerdo bien la razón, no me envió pantallazo del problema. No, lo siento mucho, pero si no cumple con las normas, no tiene derecho a rendir un control recuperativo y queda con nota mínima por no haber rendido el control. ¿Ya? Esas son las instrucciones, esas son las normas. Por lo tanto, si le sucede nuevamente algún problema de conexión, pantallazo inmediatamente, donde aparezca claramente el problema y también lo dije en clases, fui claro, la fecha y la hora. Si el control es entre las 20 para las 3 de la tarde y las 3, no me pueden estar enviando un pantallazo a las 3:30 o a las 4 de la tarde, porque yo le voy a decir, no, pues, el test fue a las 20 para las 3 y las 3 de la tarde, por lo tanto, no ha lugar su correo, por lo tanto, queda con nota mínima, ¿ya? Bien. Bien, estamos. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, o sea, son las 12:10. Vamos a empezar entonces, chiquillos, el viernes. Si el viernes tenemos clase nuevamente, ahí partimos 100% con la unidad 4 y partimos con replicación. ¿Ya? Okidoki. Quedamos hasta aquí. Terminamos antes, 11 minutos es. Yo creo que estamos bien. ¿Ya? Muy bien. Basta por hoy. Natalia Lozano, dígame, la última consulta. Próximo viernes hay clase.
Por qué me pregunta eso? ¿O hay alguna instrucción de que Tenemos el certamen en una hora que no tenemos clase el jueves de la tarde. Normalmente A ver, se un respeta como segundo. el horario de los módulos de la semana. Dame un segundo. O sea, aquí El solemne tenemos es el miércoles 3 en la tarde. Miércoles el 3 miércoles en la 3 de tarde. la tarde. Miércoles 3 en Ah, la por tarde. eso. No, el viernes tenemos clase normal, ¿ya? En el caso de que sí, algunos profes lo hacen porque no toman la clase del mismo día. Por ejemplo, el miércoles tenemos clase a las 11 en este mismo horario. Yo podría decir no tenemos clase el miércoles porque en la tarde tenemos el solemne y lo podría hacer, pero no lo voy a hacer porque voy a tomar el miércoles a las 11 como una clase de paso. O aclaración de dudas, lo cual es totalmente beneficioso para ustedes, ¿ya? El viernes hay clase normal, hay que seguir con los contenidos normal de la unidad 4. Entonces no vamos a respetar los 3 módulos de biología a la semana. Porque los otros profesores igual hacen repaso, pero no se ¿Sí? elimina un módulo. No, Porque ese no módulo lo se voy a agrega en el considerar, tiempo que no es que, vamos a estar haciendo la prueba. sí, pero ese tiempo que vamos a hacer la prueba lo vamos a ganar el miércoles en la mañana. Ahora lo otro, puede que no haga clase el miércoles en la mañana y, y lo puedo hacer y, y el viernes clase sí o sí. Yo creo que es más beneficioso para ustedes hacer un repaso el miércoles. O lo otro, hago repaso el martes y el miércoles no hago clase. Hay tiempo para pensarlo, ¿ya? Pero insisto, yo creo que es mucho más beneficioso para ustedes el miércoles en la mañana, un repaso, aclaración de dudas, y porque van a tener hartas dudas el miércoles y van a quedar fresquitos para el viernes en la tarde. Ahora, eso de dejar libre el viernes no es obligatorio, ¿ya? Si hay algunos profes que lo hacen, otros, si no lo hacen, no es obligatorio dejarlo libre, ¿ya? Si alguien estima pertinente ir avanzando en los contenidos para no generar un colapso de contenidos para el Solemne 3, no estar muy ajustados, yo puedo tomar perfectamente la clase del viernes. Ahora nosotros, todas mis secciones están perfectamente bien en la planificación, si bien con respecto a la planificación inicial que les envié estamos atrasados, creo que como en una semana, perdón, en 2 semanas. Hay profesores que están terminando la materia para el Solemne 2 el lunes, y el lunes están viendo núcleo. Otros están haciendo el control 3 el lunes en la tarde, entonces están mucho más atrasados. Nosotros estamos súper bien, porque ya estamos ok con toda la materia una semana antes del solemne, pero considerando la materia para el solemne 3, estoy atrasado, ¿ya? Y considerando siempre la experiencia que para el final estamos todos cansados, sobre todo ustedes, no los quiero colapsar con mucha materia al final. Entre antes pasemos la materia para el solemne 3, mejor para ustedes. Siempre estoy pensando en ustedes. Ahora, si quiero pensar en mí, ya no hago clase el viernes y descanso. Pero como quiero pensar en ustedes, para no colapsarlos mucho, para el solemne 3, pienso que lo mejor es avanzar el viernes y hacer esa clase. Lo que puedo hacer una clase más liviana el viernes, no tan fuerte. Eso sí lo puedo hacer, más liviana, ¿ya? Ya, chiquillos, estamos. ¿Alguna otra pregunta, otra duda? ¿No? No, Oscar, todavía no tenemos fecha para el solemne. Déjame ver digamos, tenemos ahora la otra semana el solemne 2. Solemne 3 debería ser la última semana de junio, ¿ya? Por ahí, por ahí. Ahora todavía queda harta materia. Queda toda la unidad 4, que es una unidad difícil, todo lo que es biología molecular,
que es una materia árida. La unidad 3, entenderlo es mucho más fácil que la unidad 4. Y la unidad 5, que es larga, pero la materia es como la unidad 3. Nos queda harto camino todavía. Entonces, por eso, entre antes terminemos con la materia, mejor para ustedes. Mejor para ustedes. Siempre estoy pensando en ustedes, para no colapsarlos. La unidad 4, no, acabo de subir la unidad la clase de réplica en la mañana. Ya hoy día, mañana en la tarde, voy a subir la de transcripción y la de traducción. ¿Ya? Las de la unidad 5 todavía no las envían, así que, pero tenemos tiempo. ¿Vale? Ya, chiquillos. Sí, tengo que hacer una actividad integrativa para la otra semana. Una actividad integrativa de repaso. Ya, chicos, un abrazo, cuídense y nos reencontramos este viernes a las 14:40. Va, chao. Bye, bye. Chao.